Buenas tardes, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2, que está conformado por Enrique, Stephanie, Araceli y un servidor, Ricardo. El día de hoy les vamos a presentar el seminario de recubrimiento de película fina. El recubrimiento de los medicamentos es uno de los procesos más antiguos que continúa utilizándose en la industria farmacéutica. El recubrimiento de tabletas es una operación unitaria en la que las capas o capas de cierto espesor con una composición apropiada se coloca sobre la superficie de las tabletas. Históricamente nos remontamos a Reyes, alquimista persa en los años 850 y 932, como uno de los pioneros en recubrir píldoras, empleando para ello mucílago de la semilla de plántago. Posteriormente, Avicena recubrió píldoras con láminas de oro y plata. En 1938, Garot fue el pionero en la utilización de gelatina. En 1842 aparecieron en los Estados Unidos las primeras tabletas recubiertas con azúcar, las cuales eran producidas por la compañía francesa Garnier. Barner utilizó una olla grande cilíndrica de cobre para formar píldoras y una jarra para verter jarabe. En los últimos 40 años hubo una introducción de las bandejas de recubrimiento de comprimidos con ventilación lateral, con perforaciones, como se aprecia en la imagen. En los últimos 30 años hubo una introducción de sistemas confiables de control de procesos basados en microprocesadores necesarios para asegurar el control y repetitividad de procesos. En los últimos 20 años, se mejoró la limpieza en las zonas de difícil acceso y la conservación de energía. Y en los últimos 10 años hubo boquillas de pulverización de recubrimiento de película más avanzadas con diseños antibarba, y la evolución de las mejoras en el recubridor de tabletas por lotes ha permitido los avances recientes en el recubrimiento continuo de tabletas. Ahora bien, ¿qué es el recubrimiento de película fina? Es una deposición por aspersión de una fina capa de polímero que rodea un núcleo. El polímero es disuelto en disolventes orgánicos o acuosos. Los principales componentes de un recubrimiento pelicular es el agente filmógeno, plastificante, pigmentos y solventes. Y bueno, principalmente vamos a tener lo que es la clasificación de los recubrimientos. Esto se va a dar a partir de su composición o del vehículo utilizado. Bueno, de acuerdo a su composición, vamos a tener los recubrimientos con sacarosa o sacáridos, que son los que conocemos como grajeados o grajeas. El recubrimiento pelicular, que puede ser orgánico y o acuoso. Y pues como sabemos, principalmente los recubrimientos orgánicos son polímeros y resinas que están producidas de una forma natural o sintética y bueno, generalmente son formuladas para aplicarse como líquido. Y bueno, el otro tipo de recubrimiento es por compresión, que también es llamado agregado en seco, y esto es ya que los núcleos son recubiertos en seco sin recurrir a líquidos ni al calor. Y bueno, este tipo de recubrimiento principalmente lo que va a hacer es permitir el empleo de principios activos que sean sensibles a la humedad o al calor. Y bueno, de acuerdo a la otra clasificación, que es de acuerdo al vehículo utilizado, tenemos los que son de recubrimiento entérico o de liberación retardada. Y bueno, principalmente esta va a ser una base que es aplicada y lo que va a hacer es controlar la ubicación en el tracto digestivo donde se va a absorber nuestro fármaco. Y el recubrimiento no entérico, donde principalmente se utilizan recubrimientos que sean solubles a pH ácidos, como pueden ser los acrilatos o los polietilenglicoles de alto peso molecular. La siguiente, por favor. Y bueno, pues, ¿por qué recubrir? Bueno, principalmente muchas empresas lo hacen por estética, pero también un punto muy importante es que es como protección. Esto ya que va a mejorar la estabilidad de nuestro fármaco y va a evitar que factores externos puedan afectar esta estabilidad, como puede ser la humedad, el oxígeno, el dióxido de carbono y, bueno, principalmente la luz. Otro característica de por qué recubrir, pues es para enmascarar los malos sabores u olores que puedan evitar que el paciente pueda deglutirlo de una forma adecuada. También es para mejorar la identificación del producto. Esto ya que muchas empresas producen el mismo fármaco pero en diferentes dosificaciones, y el tener un color específico para cada dosificación va a hacer que el paciente pueda identificar cuál dosificación es la que está ingiriendo. Y bueno, también, como ya se los había mencionado, regular el sitio de liberación, que puede ser de tipo
entérico o no entérico, dependiendo el pH al que se desee liberar. Y bueno, también porque va a mejorar la resistencia. Esto se refiere principalmente a que tanto en el envasado como ya cuando se encuentre en manos del paciente, eh, va a tener una mejor resistencia y esto va a evitar que pueda haber problemas con la tableta o con el fármaco como tal. La siguiente, por favor. Bueno, también un punto importante son los polímeros filmógenos. Bueno, estos polímeros principalmente van a ser uno de los componentes responsables de formar la película del recubrimiento y le va a conferir características específicas al producto. Bueno, principalmente son constituidos por polímeros orgánicos y estos pueden ser de tipo natural, como la goma laca, semisintéticos, como la hidroxipropimetilcelulosa, y meramente sintéticos, como los polimetacrilatos, los alcoholes polivinílicos o la copovidona. La siguiente, por favor. Y bueno, los plastificantes. Estos principalmente se van a utilizar para mejorar la flexibilidad y van a ayudar también a reducir los riesgos de agrietamiento, además de mejorar la adhesión de la película al núcleo. Y bueno, como tal, su función es pues mejorar las propiedades mecánicas, adherencia y el abatamiento de la temperatura de transición vítrea. Y bueno, en esta imagen se puede ver cómo es que puede haber una insuficiencia del plastificante y cómo es que se ve cuando el plastificante es adecuado y en la cantidad correcta. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están algunos ejemplos de los plastificantes. Como podemos ver, existe una clasificación. Tenemos a los alcoholes polihídricos como el propilenglicol, el glicerol y los polietilenglicoles. También están los esteres de citrato, como el triacetato de glicerilo, el trietilcitrato y el acetiltrietilcitrato. También están los esteres de ftalato, como el diftalatato, y los aceites, como el aceite de castor o el aceite mineral. Bueno, yo les voy a presentar lo que viene siendo la temperatura de transición vítrea. En este caso, la temperatura de transición vítrea es una propiedad física importante de los polímeros amorfos. Cuando este polímero amorfo se calienta desde el estado, pasa de estar del estado vítreo eh, a pasar más allá de un rango viscoelástico y se convierte en un estado con un flujo viscoso. En este caso, bueno, también está relacionada con la temperatura mínima de formación de película, debido a que en el proceso de recubrimiento se necesita que los núcleos estén eh, a la temperatura mínima de formación de la película para que pues se forme esa película. A su vez que tiene que estar el equipo, debe de proporcionar esa temperatura de transición vítrea para que nuestro polímero pues pase a estar en este estado viscoso, de flujo viscoso. Lo siguiente, por favor. Bueno, a continuación también les voy a presentar lo que viene siendo las suspensiones látex y pseudolátex. Las suspensiones tipo látex son aquellas que, bueno, en la que los monómeros son polimerizados en el medio de dispersión, que en este caso es el agua, y van a adquirir un tamaño de partícula coloidal que le da un aspecto similar al látex, que es lechoso. Bueno, la suspensión tipo pseudolátex es aquella que se prepara utilizando el polímero ya formado, se adiciona y se dispersa por agitación en el medio de dispersión, que en el agua, por ejemplo, para formar esta suspensión. La siguiente, por favor. Ok, los pigmentos. Bueno, los pigmentos principalmente nos van a conferir estabilidad a la luz y al calor. Eh, También van a prevenir el moteado. En este caso se debe a que si se utilizan colorantes hidrosolubles, pues se puede presentar este defecto. Sin embargo, con los pigmentos no se presentaría este defecto. También sirven como una barrera contra la humedad adicional. En este caso, los ejemplos que tenemos puede ser el dióxido de titanio, que se utiliza como un estabilizante, el óxido de hierro, que se usa como un opacificante y un estabilizante también, y las lacas alumínicas, que también son como opacificante y estabilizante. La siguiente, por favor. Y bueno, los solventes que podemos utilizar, pues también deben de formar la solución con el polímero de elección.
son el agua, alcoholes como el metanol, etanol, isopropanol, ésteres como el etilacetato, etilactato, cetonas como la acetona, hidrocarburos colorados como el cloruro de metileno y el tricloroetano. Y bueno, ya entrando un poquito más de lleno al proceso de recubrimiento, bueno, pues ese proceso se va a llevar a cabo por una aspersión de la solución aglutinante que va a entrar en contacto con nuestros núcleos para formar el proceso de humectación. Posteriormente se va a llevar a cabo un proceso de coalescencia y finalmente se va a obtener el núcleo ya recubierto. Bueno, las condiciones de secado que se llevan a cabo en este proceso van a provocar la eliminación del disolvente, dejando un depósito delgado del material de recubrimiento en cada núcleo de la tableta. Y bueno, como ya había mencionado, las operaciones unitarias de este proceso, además del secado, también es el mezclado. La siguiente, por favor. Y bueno, a continuación les vamos a presentar un video en el cual pues se tiene una suspensión tipo látex en la que, bueno, de un copolímero de ácido metacrílico y metil metacrilato con una suspensión de sólidos acuosa. Se observa cómo se da ese proceso, los parámetros como la velocidad de peristáltica, la velocidad del bombo y bueno, también vamos a observar lo que viene siendo diferentes parámetros que maneja este equipo, como viene siendo a continuación la temperatura de entrada, la apertura de la escotilla. También vamos a observar también la velocidad del bombo, la presión de aspersión y la presión de trabajo. Dentro de los parámetros críticos del proceso vamos a tener 8 que son principales. Bueno, el primero es la dosificación de la dispersión del recubrimiento, la presión de aire de aspersión, la presión interna del bombo, la velocidad del bombo, el volumen de aspersión, la temperatura de inyección del aire, el volumen de aire de inyección y de extracción y por último la adhesión de partículas en la pistola de aspersión. Uno de los defectos que se encuentran dentro de este proceso son los siguientes. Está el picking stacking, que es cuando tiene mucho que ver con el defecto de pegado, que es cuando precisamente se pegan las tabletas y al despegarlas pues ocurre el desprendimiento del recubrimiento. También está la piel de naranja, que es básicamente pues textura sobre el recubrimiento. El cracking, que es el la apertura de la capa de recubrimiento. También está el peeling, que es cuando se está como descarapelando nuestro recubrimiento, en la variación de color, el relleno del logo o línea de rotura, pues es cuando precisamente esta línea o los logos que tienen las tabletas pues no se alcanzan a diferenciar porque se rellenan. También están las raspaduras que se alcanza a ver como una línea gris sobre las tabletas y esta es debido a un uso excesivo de óxido de titanio. Y por último, la friabilidad que puede existir en las tabletas. Bueno, y los equipos que son utilizados principalmente para el recubrimiento de los medicamentos, pues es el bombo perforado, donde podemos ver que existe un ingreso de aire y posteriormente también existe un egreso de aire. Esto es un como equilibrio dinámico para que la temperatura que se desea alcanzar mientras se realiza el recubrimiento pueda ser medida y pueda ser controlada. Bueno, como podemos ver, aquí está el bombo y este bombo va a estar en una rotación constante mientras se lleva a cabo el recubrimiento y las pistolas de aspersión van a estar expulsando esta solución que se va a utilizar para el recubrimiento. Y bueno, un punto importante de todo esto pues es principalmente que el precalentado debe ser necesario, ya que se necesita llegar a la temperatura deseada. Y también otro punto importante es que posterior de que se detiene el recubrimiento que ya se finalizó, lo que se debe hacer primero es detener la inyección
o cerrar las pistolas de aspersión y posteriormente se inicia la etapa de enfriamiento. Esto es mediante el ingreso de aire, pero ya se lleva a cabo a menor temperatura. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a encontrar entre los equipos que se utilizan lo que viene siendo los equipos de lecho fluidizado. En este caso se van a meter los núcleos y va a pasar una corriente de aire que los va a hacer que pues se eleven y estén flotando, de modo de que pues se les va a aplicar el líquido de aspersión, bueno, la suspensión. En este caso, pues observamos que en este tipo de equipo vamos a tener diferentes configuraciones en las que se encuentra la pistola de aspersión, como lo viene siendo el top spray, el bottom spray. Bueno, el top spray va a estar en la parte superior, el bottom spray en la parte inferior, o en una parte media que, bueno, esa configuración se considera que es tangencial. Y bueno, a continuación les vamos a mostrar un video en el cual pues se ve este proceso dentro de un equipo de bombo. Posteriormente realizamos nuestro análisis de riesgo, en el cual los procesos o etapas a nuestra consideración fue la temperatura de inyección, que como efecto potencial de falla podría ser que la temperatura mínima de transición vítrea, la temperatura del núcleo, la velocidad del bombo, la presión del trabajo, la calibración de volumen de aplicación de cada pistola, la velocidad del bombo peristáltica y la capacidad del bombo. Con base en los resultados que se presentan, pues bueno, fueron los que nos proveyó el profesor Miguel. La siguiente, por favor, en el cual pues se tomaron diferentes parámetros como la temperatura de inyección, temperatura de núcleos, velocidad de giro del bombo, presión de trabajo, presión de aspersión, velocidad de la bomba peristáltica y apertura de la escotilla. Por favor, la siguiente, compañero. Y bueno, la primera gráfica que se va a presentar, bueno, hicimos gráficos de control de rangos móviles. En este caso, pues este parámetro va a ser la temperatura de inyección, donde encontramos dos puntos que se salen. Esto se debe principalmente a que, bueno, la resistencia del equipo pues se calienta y el equipo trata de compensar la entrada, ese aumento trata de compensarse con la entrada del aire, ¿no? En este caso, pues para evitar estos dos puntos fuera del control, pues se propone que previamente se caliente el equipo antes de pues hacer pasar el flujo del aire. La siguiente, por favor. Bueno, aquí el parámetro que sigue pues va a ser la temperatura de los núcleos y bueno, cabe destacar que esa temperatura tiene que encontrarse en la temperatura mínima para la formación de película. Observamos que sí, porque se encuentra entre 30 y 35 grados centígrados. Eh, Observamos también que tiene un punto elevado y bueno, esto se debe a que tiene una estrecha relación con la temperatura de inyección del equipo. Y bueno, se encuentra dentro de los límites de control. Bueno, aquí observamos el parámetro de la velocidad del bombo. Observamos que se encuentra un punto fuera de los límites de control y vemos que se disminuye esa velocidad también gradualmente. Podemos atribuir este punto debido a que se estaba comprometiendo la integridad mecánica de los núcleos. Entonces se debió a esa disminución de la velocidad.
Otro proceso crítico que se evalúa mediante estas gráficas de rangos móviles es la presión de trabajo. Y bueno, esa está medida en bares y esta presión podemos observar que se encuentra dentro de los límites de control. Esta presión básicamente nos puede ayudar a saber cómo está funcionando más o menos el compresor y esto también nos puede ayudar al sistema de seguridad que se encuentra en la pistola para poder mantener una presión adecuada en la aspersión de la solución de recubrimiento en los núcleos o las tabletas que se van a trabajar. En este parámetro observamos la velocidad de la bomba peristáltica. En este caso, observamos que se encuentra dentro de los límites de control, no se presenta ningún punto fuera de ellos y bueno, está ligado también a la velocidad del bombo. Y bueno, también podemos observar lo que viene siendo la aspersión, que bueno, va a ser la presión a la cual nuestra suspensión de recubrimiento pues va a aspersarse y puede modular el tamaño de la gota en la cual pues se presente esta suspensión. También observamos y bueno, se mantiene constante. También observamos el parámetro de la apertura de la escotilla, que siempre se mantiene al 100% en cuestión de este equipo y de este proceso. Y se encuentra pues constante. Otra de las pruebas que realizamos de manera práctica fue la prueba del enmascaramiento del sabor del sildenafil. Bueno, primero lo probamos así, normal, y bueno, no se percibió ningún sabor. Posteriormente se masticó este fármaco y bueno, pues encontramos un sabor muy amargo y muy desagradable. Aquí comprobamos que uno de los objetivos que tiene el recubrimiento, que es el enmascaramiento de sabor. Al siguiente, por favor. Y otra prueba que realizamos de manera, bueno, adaptándola a las condiciones que teníamos en cada uno de nosotros en nuestras casas, fue la prueba de gastroresistencia para un fármaco con recubrimiento entérico como es el pantoprazol. Siguiente, por favor. Esta prueba está establecida ya en la FEUM como un método general de análisis número 521, que es de liberación controlada. Específicamente para fármacos con recubrimiento entérico se lleva a cabo el proceso número 2, titulado Sistemas Orales de Liberación Retardada en General. Bueno, este es el equipo que se ocupa. Este equipo igual ya está establecido en la FEUM, específicamente en el método general de análisis de disolución. Bueno, este método consiste básicamente en dos fases. Primero se lleva a cabo una fase ácida y una fase en solución amortiguadora. En la primera fase, que es la fase líquida, se lleva los vasos que se observan ahí, se llenan de una solución de ácido clorhídrico a una concentración de 0.1 normal. Estos deben de estar a una temperatura aproximada de 37 más menos 0.5 grados centígrados. Y pues bueno, básicamente estos son unos mezcladores y se va a depositar la tableta en cada uno de estos vasos y se va a llevar a cabo el proceso durante 2 horas y a una velocidad establecida en la monografía individual de cada fármaco. Bueno, cabe destacar que se trabaja con 24 tabletas en total. Primero se lleva a cabo una primera fase de 6 tabletas, una segunda fase de 6 tabletas y la tercera fase se trabaja con 12 tabletas. Finalmente, ya que pasó este tiempo de 2 horas, se va a tomar una licuota donde se van a analizar esta licuota más o menos para ver en qué concentraciones del fármaco está. Y bueno, la cantidad no debe de ser mayor, el valor obtenido en estas pruebas no debe de ser mayor del 10% del fármaco. Posteriormente se pasa a una fase amortiguadora que va a ser una solución de fosfato tribásico de sodio. Y bueno, esta solución debe de estar en un pH aproximado de 6.8 más menos 0.05. Igualmente a una temperatura de 37 más menos 0.5 grados centígrados. Y en este caso se va a llevar
el mezclado en un tiempo de 45 minutos. Y bueno, aquí de igual manera se van a trabajar 24 tabletas en total y pasado el tiempo de los 45 minutos, se va a tomar una alícuota en el que la cantidad del fármaco disuelta no debe ser menor a 75%. Y pues bueno, si se pueden dar cuenta, fue un proceso muy similar al que realizamos de manera individual cada uno en nuestras casas. La siguiente, por favor. En el que, bueno, nosotros aquí les mostramos dos videos. El video del lado izquierdo muestra la reacción que se está llevando a cabo de la tableta del pantoprazol en medio básico. Se pueden observar que salen burbujitas debido al desprendimiento del CO2 que se está llevando a cabo. El siguiente video, pues, es para demostrar que en un vaso el que contiene el medio básico se está llevando una reacción y en el medio ácido está completamente intacto. Y bueno, nosotros alcanzamos a medir el pH. El medio básico tenía un pH aproximado de 9 y el medio ácido aproximadamente de 3. La siguiente, por favor. Bueno, al minuto 21 aproximadamente se puede observar que ya la tableta recubierta, se puede observar más bien el núcleo. Esto quiere decir que pues ya se estaba disolviendo. Estas fotos son al minuto 21 y al minuto 30, donde ya se puede ver una disolución de esta tableta en el medio básico. La siguiente, por favor. Y pues bueno, esta ya es una imagen donde se compara las tabletas al inicio del experimento, que fue, bueno, el tiempo es de 1:36 y ya al final del experimento, ya pasadas las 2 horas, donde podemos ver que la tableta en medio básico está completamente o casi completamente disuelta y la que está en medio ácido pues está íntegra, está completa. La siguiente, por favor. Posteriormente se obtuvo la tableta del medio ácido y ya podemos observar que ya no está completamente al 100% en su recubrimiento, ya se alcanza a ver un poquito de textura y se pasó al medio básico para dejarlo ahí por 45 minutos. La siguiente, por favor. Como primera observación se tuvo que la tableta no se quedó en el fondo, sino que esta flotó. Se alcanzó a tomar una foto a los 10 minutos, donde todavía se observaba relativamente íntegra. Y ya para la siguiente toma, que era a los 20 minutos, pues ya no alcanzó. A más o menos al minuto 18 ya estaba la tableta completamente disuelta. La siguiente, Ricardo, por favor. Y pues bueno, ya de manera general y final tenemos las siguientes conclusiones, que el recubrimiento pelicular tiene el propósito de enmascarar sabores u olores, mejora la estética y regula el sitio de liberación del fármaco. Y se comprendió de manera práctica la funcionalidad del recubrimiento de enmascaramiento de sabores del sildenafil. Y pues creo que esto sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho la atención.